terror sigue entrando por ojos y oídos. Y fíjate que cuando leía el texto, recordaba, entre otros, por ejemplo, a Foucault con aquello de vigilar y castigar. Sigue entonces entrando el terror por ojos y oídos, Beatriz. Sí, pienso que sí, sin duda alguna, ¿no? No sé, hay formas de introducir el terror de una manera sutil, de una manera en la que casi no nos damos cuenta, pero también hay maneras mucho más obvias, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las bandas urbanas, ¿no? Las bandas urbanas violentas, en, la que, en las que se amedrenta a los miembros de la banda y a los que viven en el entorno a través de actos de violencia y a través de amenazas, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el oído y tenemos la vista, obviamente. También los gobiernos dictatoriales y no tan dictatoriales que pueden desmotivar a la población a no ejercer su derecho a la protesta, por ejemplo, a través de la intimidación o al amedrentamiento. Recuerdo, por ejemplo, que algunas personas me decían que iban a protestar y entonces había un grupo de motociclistas que los rodeaban, que estaban en contra, por supuesto, de la protesta que estas personas estaban realizando, y la idea era amedrentarlos a través del ruido de las motocicletas, y ahí tenemos el oído, las amenazas, ahí nuevamente el oído, la presencia de armas en las manos de estos motorizados, ¿no? Ahí tenemos lo visual y su presencia misma, lo visual. Las guerras que nos producen tanto miedo, tanto terror, las informaciones nos llegan muchas veces por imágenes, ¿no? Ahora mismo con la guerra que hay en Ucrania, nos llegan esas imágenes terribles de destrucción estructural y también de muertes de seres humanos. Y allí el terror entra, por supuesto, ¿no? A través de los medios audiovisuales, por la vista y el oído. Muchas imágenes, fotografías que no queremos ver, pero que lamentablemente muchas veces es importante verlas y nos asustan, claro, pero hay que conocer lo que está sucediendo, ¿no? En el mundo. Y sobre todo cuando se trata de explotación, cuando se trata de comercio de personas, cuando se trata de enriquecimiento ilícito, cuando se trata de violencia, de trabajo forzado, cuando se trata de forzar a un individuo a hacer algo que no desea hacer. En todos estos casos están documentados a través de la fotografía, y aunque son muy duras de ver, hay que verlas, hay que conocer, ¿no? Estas realidades. Aunque muchas veces no podamos hacer mayor cosa, pero estar concientizadas de ellos, de ello, ¿no? De la existencia de ellos, creo que es importante. El miedo puede ser útil en un momento en el que nos encontremos en un peligro, ¿verdad? Digamos que el cerebro reacciona para advertirnos de que estamos ante un riesgo y para que tomemos medidas, para que huyamos por ese instinto de supervivencia que todos tenemos, ¿no? De lo que hablamos antes. Así que el miedo puede ser útil, pero el miedo también es paralizante. Ese miedo que nos inculcan a través o que nos quieren transmitir o que buscan transmitirnos algunas instituciones o individuos en particular, puede paralizarnos y puede causar también un gran daño al ser humano, al individuo. Yo estoy pensando también en la ansiedad, por ejemplo, que le puede crear a un niño las amenazas de un adulto, o el que el adulto le muestre un instrumento con el cual lo va a castigar, ¿no? Eso, por supuesto, produce un gran terror, una gran ansiedad, y, y es terror, ¿no? Por la vista y por el oído también, los gritos, los insultos a otra persona, eh, la mujer que es amenazada
con los puños o con otro tipo de instrumento de castigo, que es insultada durante la pandemia de COVID y todavía, ¿no? Porque no hemos salido de esa. Ha habido un miedo terrible que se ha dispersado a través de la información, sí, pero que nos ha causado miedo, ¿no? Y nos entra por el oído y nos entra por la vista. Así que sí, el miedo sigue entrando por el oído y sigue entrando por la vista. Yo creo que de lo que tenemos que estar conscientes es de que el miedo paraliza y tenemos que saber utilizar nuestra capacidad para decidir y ver si esa parálisis es útil en el momento en el que sentimos ese miedo o si por el contrario tenemos que luchar contra ella, si tenemos que hacer resistencia a ese miedo en ese momento para poder actuar en la manera que debemos actuar.